Gracias. Gracias por habernos respaldado con su voto y su silencio cómplice durante tantos años. Gracias, porque ustedes entienden que los despidos y la ocupación militar en hospitales era la única solución posible a aquella absurda huelga que los médicos iniciaron el 26 de noviembre de 1964 solo para defender sus derechos. Gracias, porque así como nos respaldaron en las acciones que tomamos contra los estudiantes de la Universidad Michoacana en el 66, también nos respaldaron en la ocupación militar del 30 de julio de 1968 en la Preparatoria 1 de San Ildefonso y en el bazucazo que dimos a su puerta, porque entienden que un bazucazo era necesario contra esos peligrosísimos estudiantes. Gracias, porque después de que utilizamos a las Fuerzas Armadas para masacrar a cientos de personas indefensas a plena luz del día, ustedes volvieron a votar por nosotros. Y gracias a eso, pudimos repetir una masacre parecida a la del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero esta vez en 1971, en ese jueves de Corpus. Gracias por perdonar no solo la corrupción, sino también nuestra pésima administración que provocó la crisis petrolera y una devaluación de terror. Gracias por perdonar nuestra ineptitud en aquel sismo del 85 y también gracias por entender que teníamos que amedrentar a la sociedad civil porque era preferible que murieran miles a que ustedes se organizaran. Gracias por haber aceptado aquel fraude del 88. Nosotros sabemos que ustedes realmente querían que Salinas fuera presidente. Gracias. Gracias por entender que también nosotros nos equivocamos. Cuando elegimos a Colosio, que resultó con ideas populistas y de verdadero bienestar social, pero corregimos nuestro error y lo eliminamos. Gracias por seguir pagando la bancarrota de los bancos. Gracias por respaldarnos contra esos peligrosísimos indígenas que tuvimos que eliminar en Acteal y Aguas Blancas. Gracias por ayudarnos a disfrazar una dictadura. Gracias por entender que el presupuesto para ciencia y tecnología no es importante, que lo importante es facilitar fondos públicos a empresas privadas, que no importa que la investigación y la educación tengan presupuesto. Gracias por entender que nosotros podemos quemar vivos a los bebés que querramos sin tener ninguna consecuencia. Gracias por entender que la corrupción no es el problema. Y muchísimas gracias por aplaudir la guerra más estúpida y sin ninguna planeación, la cual desató una ola de violencia catastrófica en el país. Gracias por respaldar los fraudes electorales que cometemos. Gracias por ayudarnos a desaparecer y a olvidar a más de 43. Si nosotros tenemos casas blancas y podemos seguir vendiendo el país, ellos, ustedes, ¿qué importan? Muchas gracias por entender que la corrupción no es mala para nosotros. Gracias también por ayudarnos a hacer de México el país más peligroso para ejercer el periodismo. Sabemos que lo que a ti te gusta son las limosnas cada 6 años, que a ti no te interesa tener seguridad en las calles, que tú eres completamente feliz mientras violamos a tu hija o secuestramos a tus familiares. Gracias por ver Televisa, por ver TV Azteca, por no informarte. Gracias por no tener idea de qué es la guerra sucia. Muchísimas gracias por no tener memoria histórica y solo creer nuestros eslogans. No queremos estar como en Venezuela. Gracias por aceptar cada gasolinazo. Gracias por morirte de hambre. Gracias por tu voto nulo. Gracias por tu abstencionismo. Pero sobre todo, gracias por votar por nosotros. Porque gracias a eso podemos seguir siendo intocables. Contamos con que sigas apoyándonos. Solo así podremos lograr que la estabilidad y la antigüedad laboral desaparezcan por completo, porque sabemos que a ti te gusta trabajar por un sueldo de mierda. Gracias por creer todas las mentiras y estupideces que decimos. Sabemos que tú tienes mucho miedo a un cambio real. Nosotros te prometemos seguir robando y vendiendo al país, que no es tu país. De verdad, gracias por entender que un pinche prieto con cara de pueblo no puede ser presidente. Por todo esto y mucho más, gracias.